Vamos a comenzar otra manualidad y en esta ocasión vamos a utilizar este tipo de botellas de jugo. Vamos a estar haciendo un envase para utilizar en la cena de Acción de Gracias, donde usted va a colocar los cubiertos en forma de pavo. Continuamos reciclando. Vaya buscando una botellita, el tamaño que usted desee que le quede el envase, para según los cubiertos usted los mide y entonces así puede saber cómo es el tamaño del cubierto. Tenemos cubiertos plásticos, usted coge el cubierto y mide la botella para que usted sepa en dónde más o menos usted va a hacer el tamaño de la botella. Los cubiertos son bastante altos. Si queremos dejar solamente la parte de arriba, pues mire, vamos a hacer la marca aquí, que ese es el tamaño del cubierto. Los cuchillos son un poquito más altos, así que ese es el tamaño que usted va a cortar. Más o menos mide de alto 3 pulgadas y 53 centímetros de alto. Ahí lo marcamos y entonces ahí es que vamos a cortar el tamaño de nuestra botella. Mi vida, él llenó mi vida. Con un scooter. Yo nací llorando. Y ahí tiene. Esta parte no la bote porque la va a poder reciclar. Nuestra primera parte. Hicimos estos moldes en papel. Este es el rabo de nuestro pavo, las patitas, la ala, de caso puede hacer dos. Este es el cuellito, porque es una ocasión especial, la carita, el pico y este es el mosquito del pavo. Así que este molde lo vamos a cortar y vamos entonces a utilizar este cartón. El cartón es bastante flexible, es más finito, ¿lo ves? Es finitito y entonces podemos utilizarlo. Puede hacerlo en foamy si desea o en felpa, pero yo lo quiero hacer en cartón porque es más durito y dura mucho más y podemos hacerle catapesta y podemos hacerlo un poquito más durito. Entonces a comenzar. Aquí ya tenemos marcados los moldes, ahora los vamos a cortar individualizados. Vamos entonces. Aquí ya tenemos los pesitos, las dos alitas, el cuello, el pico, la cresta, la cabecita, la cola. Y aquí tenemos el envase que vamos a estar utilizando. Este envase le vamos a poner catapesta porque lo vamos a pintar para que quede rústico, bien bonito. Y adentro le vamos a pegar una telita. ¿Okay? Ya tenemos nuestras piezas ya cortadas y con su catapesta. Tenemos las alitas, tenemos el cuello, tenemos los piecitos o la garrita, la cara, tenemos la colita, ya tenemos aquí preparada y el envase plástico que ya le hicimos la catapesta. Si tienen alguna duda pueden preguntar en los comentarios y no se olviden, tenemos por aquí, por aquí arribita vamos a dejar otros videos. Me gustaría que pasaran y apoyaran el contenido de este canal. Estoy muy agradecida del apoyo que me han dado. Gracias a todos los que han pasado a ver nuestro contenido. Vamos entonces a proceder a pegar nuestra pieza. Debe estar con la costura hacia afuera para que entonces quede. Le hicimos unos pliegues aquí para que quedara un poquito fruncida, porque como no es redonda como tal, tiene. Entonces así lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortarle un pedazo. Podemos hacer hasta un muñeco de nieve, pero esa no es la idea. Y así quedó pegadito. Así quedó nuestro envase. Miren qué linda quedó. Y ahí puede colocar los cubiertos. Entonces le vamos a colocar también un pedazo en el medio. Vamos a pegarlo. Vamos a hacerle un pedacito de cartón que le vamos a colocar allí. Lo vamos a forrar para que entonces le dé mejor, para que aguante más la tela y así quede más chiquito. La forramos, lo colocamos. Y así quedó nuestro envase. Bien, pinté, aquí vemos, utilizamos todos estos colores para darle el toque de pintura. Aquí tenemos el rabito.
Aquí tenemos la cabecita, aquí tenemos el moquito, las alas y acá están los piecitos. Me falta el piquito que lo tenemos aquí, que lo vamos a estar pintando. Luego vamos a estar pintando también el envase con los mismos colores para luego entonces bregar con las virutas. Aquí tenemos las virutas que también las vamos a estar utilizando en todo el montaje. ¿Okay? Continuamos. Bien amigos, aquí tenemos los colores, tenemos rojo, brown, plateado, blanco, amarillo, el golden browns y el anaranjado. Vamos a estar pintando la base de nuestro envase. Vamos a hacer la liga de todos los colores. Vamos a ver cómo queda. Miren qué lindo se va viendo el color, la combinación de todos estos colores. Miren qué bonito está dando el toque, y papel de servilleta lo que lo hace es ver más rústico, algo sencillito pero algo económico que usted mismo lo puede hacer junto con su familia. No se olvide que estas ideas son ideas sencillas, prácticas, económicas sobre todo, porque son ideas que usted mismo las puede hacer con material reciclado para que su cena de acción de gracia pues se vea bonita. Les motivo a que se unan a estas ideas, que vamos a tener nuevas ideas también para Navidad, recicladas también. Espero que lo disfruten. ¡Qué chévere! Suscríbete. Míralos, te invito a pasar para que veas los otros contenidos de reciclaje que tenemos, que yo sé que le vas a sacar provecho porque son reciclados y sobre todo son económicos. La base con la combinación de colores me encantó cómo quedó, ¿eh? Y este es el cuerpito del pavo. Aquí ya tenemos aquí este paquetito que lo conseguí, trae diferentes y vamos a utilizar esta que es la que le queda bien. La vamos a pegar aquí en esta parte para tapar el defecto. Bien, vamos entonces, esta es la parte del frente, así que le vamos a estar colocando la carita a nuestro pavo. Bien, vamos a colocar bastante pega, trate de ponerlo en área centralizada. Vamos a colocarle la parte de aquí del pavito, que este es el cuellito. Bien, vamos a pegar estas dos piezas primero, porque esta es la cresta, el moquito como le decimos, y este es el pico, para que entonces pueda encajar de esta manera y poderla colocar las dos juntas. Así que la vamos a estar pegando primero. Ahí está pegada. Si estas dos piezas encajan muy bien, entonces va a tener allí la forma. Ya pegamos las dos piezas, le pegamos el pico y o le decimos acá el moquito. Ahora se la vamos a colocar y van viendo que ya va cogiendo forma nuestro paquito. Ahí ya tenemos el moquito, el piquito, la cabeza, y ya tenemos la parte de arriba. Ahora vamos entonces con nuestras amigas las alitas, que son las que van en esta parte. Las vamos a dejar sobresalidas para que entonces le dé el tono. Quiero agradecer a mi amiga Mayra, que fue la que me dio esta idea, así que agradezco muchísimo la idea, que ella la hizo en Fuami, pero yo quise hacerlo de esta manera, como dice, darle mi propio toque, así que agradezco la idea a nuestra amiga Mayra Santiago. Y ahí vemos cómo quedaron las alitas de nuestro pavito. Tenemos estos ojos que los vamos a estar utilizando. Bien, ahora vamos con nuestro rabito para darle. Entonces, tenemos aquí nuestras virutas que se las vamos a estar colocando en el rabito. Vamos a colocarle los piecitos a nuestro pavito. Ahí está cogiendo forma el pavito. Ahí vemos cómo quedó nuestro pavo. Bien amigos, cogimos un pedacito de cartón y le escribimos Acción de Gracia, que lo vamos a estar colocando en el envase.
vamos a estar dándole un toquecito de pintura en los bordes. Tomamos una de las tijeras que tienen diseños y le hicimos este diseñito alrededor del cartón. Este no le pusimos catapesta, lo dejamos así bastante rústico. Vamos a usar el color anaranjado, que es un color anaranjado, dice que es flor de calabaza, y el rojo. Vamos a usar esta combinación de estos tres colores y vamos a utilizar esta piececita y que vamos a estar uniendo los tres colores para hacer la combinación de los tres colores. Y lo que vamos a hacer es que se lo vamos a estar haciendo en el borde de nuestro cartoncito. Le vamos a estar dando estos toquecitos de pintura para darle, resaltar el diseño que le colocamos. Ya le colocamos las virutas en esta parte del rabito. Para darle el toque hicimos este anuncio que ya lo presentamos, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar en esta parte de aquí para darle el toque. Como es cartón, pues lo pudimos doblar para entonces que quede bastante puesto allí. Vamos a colocarle la pega para entonces ver el producto final. No se olviden de pasar, ver los contenidos que tenemos, contenidos nuevos vamos a tener por allí. Les animamos a que pasen y apoyen los contenidos de Acción de Gracias, las nuevas ideas. Ya estamos preparando las ideas de Navidad. Espero que les guste. Vamos entonces a ver el producto final. Así quedó nuestro hermoso pavito. Miren qué cosa linda quedó nuestro. Ahí tenemos las patitas, el cuellito, el pico, tenemos allí la naricita, la salita. Aquí pues se le pueden hacer unas rayitas para resaltar. Esos son detallitos que usted le puede añadir. Y aquí tenemos las virutas. Miren qué lindo se ve. Y le colocamos este anuncio, dice Acción de Gracias. Y ahí usted tiene un hermoso detalle para colocar sus cubiertos. Quedan exactamente de forma común. Miren qué lindo quedó. Qué chévere, qué chévere. No se olviden, suscríbanse, activen la campanita, dejen comentarios en la comunidad. Eso nos ayuda muchísimo y tenemos varias encuestas, así que les motivamos a que pasen y dejen su sentir. ¡Qué chévere, qué chévere! Que pasen un feliz día de Acción de Gracias.